Cordial saludo a todos. Mi grupo de trabajo está conformado por Rafael Hernández Ricardo, Yusmin Alejandra Bejarano Lozano y mi persona Ángela María Mesa Monterrosa. Con respecto a la actividad sobre el perfil docente del siglo XXI, pues yo les estaré hablando acerca de las cualidades, características y competencias. Con respecto a las cualidades, indagando un poco acerca del tema, Zavala menciona 5 cualidades muy importantes que deben destacar en un docente en esta época. La primera es el conocimiento. Importante que el docente maneje el conocimiento de su área. La segunda es una cultura profesional. Tercera es un tacto pedagógico que le permite al docente aplicar aquellas estrategias, metodologías para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. El trabajo en el equipo, muy importante el trabajo en equipo y el compromiso social. Zambrano menciona otras cualidades que son desde la parte psicológica, académica y artística. Él dice que desde la parte psicológica el docente debe manejar la parte de la flexibilidad, la eficiencia, el buen humor, el entusiasmo, la responsabilidad, la empatía con sus estudiantes, la paciencia, debe tener una alta autoestima y un carisma. Esto le permite desarrollar su quehacer pedagógico de una manera armónica. También tenemos desde la parte académica, él debe manejar una alta competencia en el conocimiento de su materia, de la que va a enseñar. Debe tener esos conocimientos sólidos para que así él pueda desarrollar mejor su área. También desde la parte artística, él debe tener unos conocimientos básicos que le permitan aplicar en el desarrollo de sus clases en el aula, como es la parte de la música, la literatura, el teatro, la danza. En las características tenemos que hay varias que debe poseer el docente de este siglo XXI. Según Espinosa, habla de la responsabilidad. Es muy importante que el docente maneje una buena responsabilidad con respecto a su quehacer, la flexibilidad, preocupación por asegurarse de que los estudiantes sean exitosos, la compasión. Estas cualidades son muy importantes. También la creatividad, dedicación, empatía, ser cautivador. Y también tenemos lo que es las competencias que debe manejar el docente, que según Aldape, en la parte académica debe tener una visión sistémica, manejo de los grupos, tecnologías para el aprendizaje, realizar un buen diagnóstico, solucionar problemas, tomar buenas decisiones. Otra, desde la parte administrativa, que debe contribuir con los conocimientos y habilidades que esta demanda. Tiene que ver con el pensamiento estratégico, la creatividad, la planeación, la coordinación de acciones. Y también desde la parte de competencias humano-sociales, que estas son las que contribuyen al conocimiento y habilidades relacionados con la capacidad de interacción. Debe tener un buen desarrollo personal, debe motivar, tener un buen liderazgo, un trabajo en equipo, la parte de la negociación. Todas estas son competencias muy importantes para el docente del siglo XX. Un saludo, apreciados compañeros y tutora de la maestría. En este apartado les voy a comentar sobre qué características debe tener la metodología que debe implementar un docente del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que existen diferentes competencias que un docente debe conocer, pero hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías de la información han causado un furor en el desarrollo pedagógico. Entonces hay que tener en cuenta 5 aspectos en la metodología docente. El primero es aprender sobre nuevas tecnologías. El docente debe conocer
todo tipo de dispositivos, plataformas que le permita potenciar el desarrollo de las clases y mantener la motivación y disposición de los estudiantes. Segundo, debe brindar instrucciones personalizadas. Esto es importante debido a que cada estudiante tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Lo tercero es globalizar el salón de clases. Quiere decir que hay que permitir un acercamiento con diferentes culturas de otros lugares. El cuarto punto es incentivar a los alumnos a producir contenido. En este caso, los estudiantes se les debe dar la libertad de que creen nuevos contenidos con ayuda de las tecnologías de la información, para finalmente crear nuevos conocimientos con un conocimiento previo que ya tenían. Y por último, hay que digitalizar el aula. Esto consiste en que el docente provea de toda información necesaria del desarrollo académico de los estudiantes a través de las metodologías de la información, las tecnologías de la información. Esto permite al estudiante conocer sobre su rendimiento, sobre aspectos institucionales, aspectos interpersonales, teniendo en cuenta que el uso de las tecnologías de la información, en este caso, son beneficiosas, mas no son distractoras. Ahora hablemos un poco sobre las habilidades comunicativas que el docente debe poseer para el desarrollo pedagógico con sus estudiantes. Hay que tener en cuenta que las habilidades comunicativas que el docente tiene, además de ser apoyadas de un lenguaje oral, un lenguaje escrito y un lenguaje no verbal, hay que ayudar a transmitir el mensaje y que el estudiante lo interprete de forma correcta. Hay que tener en cuenta que comunicar no solamente consiste en transmitir información por medio de un sistema lingüístico. Hay que también tener en cuenta que hay que conocer los distintos elementos que provee la comunicación y saber aplicarlo. En este caso estamos hablando de las diferentes formas en las que podemos comunicarnos con nuestros estudiantes, ya sea de forma verbal, con un discurso, el diálogo, o puede ser por forma virtual, mediante correo, mediante email, puede ser de forma telefónica, pero hay que tener en cuenta también que lo que queremos transmitirle a nuestros estudiantes esté basado de forma integral en valores y apoyados en el respeto de la relación maestro-estudiante. Ahora hablemos un poco sobre el bilingüismo en los docentes del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que no solamente los docentes deben conocer la importancia de un segundo idioma, ya que tengamos en cuenta que el que maneja 2 o más idiomas tiene más oportunidades laborales en otra parte del mundo. Hablando específicamente de un docente, lo potencia a encontrar la mejor manera de crear ambientes socioeducativos, ya que puede crear estrategias de aprendizaje basadas en lenguaje nativo y lenguaje de segunda lengua. Además, permite el desenvolvimiento de la lectoescritura en la primera lengua. Esto quiere decir que con ayuda de un segundo lenguaje o una segunda lengua, podemos potenciar el desarrollo lectoescritor en los estudiantes. Hay que tener en cuenta también que el lenguaje es tanto como personal como social. Gestión de la evaluación. La evaluación que realiza el perfil docente del siglo XXI debe contar con los siguientes aspectos. Debe ser una evaluación innovadora, donde se presentan nuevas formas y estrategias asociadas al medio y de acuerdo a los avances tecnológicos. Debe ser una evaluación crítica, donde se le permita al estudiante manifestar sus acuerdos y desacuerdos. Debe ser una evaluación contextualizada, donde se realicen o traigan a colación situaciones de su contexto. Debe ser una evaluación reflexiva, donde él pueda proponer alternativas de cambio.
Debe ser una evaluación formativa, donde se les permita aprender y explorar nuevos conocimientos. Debe ser una evaluación participativa, donde el alumno participe de manera activa. Debe ser, por último, una evaluación continua, donde se tenga en cuenta el proceso realizado durante y al final de los objetivos. Ahora miremos la importancia del perfil docente del siglo XXI. Este se convierte en un agente muy importante, ya que colabora en su entorno y en la organización de los procesos educativos. Él establece relaciones con sus estudiantes, estas relaciones caracterizadas por ser liberadoras y no por ser disciplinadas únicamente. Este propicia espacios de colaboración y cooperación, siempre en el marco del respeto mutuo, con el objetivo de transmitir a sus espacios de colaboración y cooperación, siempre en el marco del respeto mutuo, con el objetivo de transmitir a sus educandos el amor por la investigación, por comunicarse y relacionarse entre sí. Ahora miremos, si bien, la formación de este docente, del perfil docente del siglo XXI. El docente debe ser conocedor de la materia que enseña para lograr la calidad como respuesta a los requerimientos del alumno. Debe tener aptitudes fundamentales que permitan el máximo acercamiento a la excelencia en su desempeño, así como la autenticidad. Este debe tener competencias profesionales, viéndose estas reflejadas en métodos de enseñanza, en la manera de trasladar los conocimientos, considerándose un modelo para sus estudiantes. Este pasa de ser un expositor o guía del conocimiento a guía del conocimiento. Se convierte en un gestor educativo. Debe ser una persona capacitada, llena de conocimientos y con espíritu de equipo, humanista, innovador, creativo, comunicativo y con mucha vocación y un liderazgo absoluto, siendo capaz de influir en sus estudiantes. Gestor educativo. Debe ser una persona capacitada, llena de conocimientos y con espíritu de equipo, humanista, innovador, creativo, comunicativo y con mucha vocación y un liderazgo absoluto, siendo capaz de influir en sus estudiantes de manera positiva, inculcándoles buenos hábitos, valores, costumbres y sobre todo fomentando en ellos la conciencia. Ahora miremos cuáles deben de ser las funciones del perfil docente del siglo XXI. Entre ellas hay una función denominada metodológica. Aquí el docente debe desarrollar actividades encaminadas y planificadas para ejecutar y tener el control y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe cumplir con una función investigativa, donde él desarrolla y propone actividades encaminadas al análisis crítico de las problemáticas y reconstrucción del contexto. Por último, debe cumplir con una función orientadora, que esta es de proponer actividades encaminadas a la ayuda para el acto del conocimiento y el crecimiento personal mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo.